Mr. Gorbachev, tear down this wall. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Acaparchando. Hoy, como verán, es un poco distinto. Esta vez voy a estar yo, no va a estar Rafa. Y hoy va a ser un episodio un poquito más corto. Hoy vamos a hablar de temas un poquito más concisos y para eso tenemos hoy a el queridísimo Rafael Santamaría. ¿Qué hubo, Rafa? ¿Cómo está? ¿Qué más? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. No, muy, Rafa. Muy a gusto. Qué bueno tenerlo acá, qué bueno tenerlo acá. Rafa, cuando estábamos cuadrando el podcast, usted me mandó un artículo que escribió que hablaba un poquito del humor y cómo podía influir de pronto en el racismo. Y habló además de un caso de un tipo que yo había oído mencionar alguna vez, que es Screaming Jay. Hawkins. Screaming Jay Hawkins. Pero realmente no sabía mucho de él. Bueno, cuéntenos un poquito de este artículo. Bueno, este artículo surgió, primero que nada, como una invitación de un profesor de mi colegio, Carlos, muy amable. El tipo me dijo, oiga, escríbame un artículo para esta revista cultural, así bien visceral. Yo dije, listo, de una. ¿De qué lo escribo? Me puse a buscar vainas raras de música, que es lo que me gusta. Y pues en un video sobre la historia del post-punk, que es la música gótica, por llamarla de una forma más familiar para todo el mundo, apareció que este señor Screaming Jay Hawkins es uno de los precursores no solo de esa música, sino del metal, del rock, del shock artístico, estilo Marilyn Manson, Kurt Cobain, toda esa gente que pues básicamente se paraba a hacer payasadas en el escenario. Ajá. Bueno, ese es el abuelito de toda esa gente. Y el tipo tenía una vaina muy particular que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, y es que era un negro y se vestía como un brujo vudú, pero pues de una forma súper caricaturesca, ¿no? Porque uno, como se lo imagina uno ahí con el moño en el pelo. Un poquito como estas caricaturas de Tintín. Exacto, Ajá. sí, con el hueso en la nariz así, vestido de piel de leopardo, haciendo como muecas de vampiro y vainas así como tenebrosas, entre comillas, pero muy exageradas. Entonces eso, pues a mí me pareció que era un chiste, que el tipo estaba mamando gallo con esa canción en particular que se llama I Put a Spell on You. I put a spell on you. Que tiene muchos covers. Creo que hasta el cover más mainstream que tiene debe ser el de, ¿cómo es que se llama esta vieja que vino acá? No sé, Billie Eilish. No, es más como, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, tiene varios covers. I put a spell on you. Pero esta versión es más chévere porque es un blues de pantano, más como, y muy dramático, un poco también estilo como los Locos Adams. Entonces, pues al ver eso dije, uy, esta vaina está muy chévere, ¿qué hay acá detrás? Y me puse a investigar sobre la vida del man y pues obvio, como buen músico de esa época, díscolo, lleno de viejas, Ajá. alcohol, excesos, bastardos por ahí. Ajá. Bueno, en todo caso, el tipo creó este personaje y en todas sus presentaciones iba con su vestuario y todo, hasta consiguió como un bastón de hueso así y todo, y hacía el show como si fuera, mejor dicho, el mago vudú Ajá. más fuerte que hay. Y Please welcome Screamin' Jay Hawkins.
Y el análisis que me puse a hacer, y la conclusión que llegué, es que esa movida del tipo no fue simplemente un capricho que el tipo, bueno, chévere hacer esta vaina. No, sino que el tipo dijo, bueno, esto es lo que creen que somos nosotros los negros, pues mire lo que somos. Y les puso así a Sí, mire la exagerar. estupidez que usted cree que somos. Exacto, para chocar, para que la gente, uy, ¿qué es eso? Ajá. Uy, que es lo mismo que pasaba con Marilyn Manson, que ya lo llevó a un extremo y, uy, la botella que se metió por yo no sé dónde. No, si Osborne que mordió el murciélago o la paloma, lo que sea. by his infamy. I looked evidently threw an unconscious bat on the stage, and he thought it was a rubber bat, whatever, and he picked it up and bit the head off. And Shannon's going, dummy, it's real. I'm going, what? Bueno, ahí es donde empezó como esa cultura del shock. Y pues detrás de eso, como venía diciendo, ese humor, esa ridiculización, yo creo que en muchos casos lograba hacer que la gente reflexionara sobre lo ridículo de esos prejuicios y esas concepciones que tiene uno de otra persona, ¿no? A mí me pareció muy interesante porque justo como por esas épocas, yo me estaba estaba adicto a un tipo que se llama Trevor Noah, que es un comediante político gringo. Creo que sé cuál es. Y al tipo le preguntan en un momento cuál es la diferencia entre el racismo de Estados Unidos y el racismo de Sudáfrica. I will tell you what, I think the biggest difference between racism in America and racism in South Africa is I find that South African racism is and was a lot more blatant, and so there's more of an acknowledgement of it as an idea. And I always say to people, I know it's strange to say this, but I often think that was the greatest gift the apartheid government gave us, is that it was there, it was happening to you, it wasn't hidden. Do you know what I mean? So you were just like, we don't want this. People would fight, stop this apartheid, it's racism. And then the government would be like, yes, of course it is racism. That's what we're doing to you. The blacks must not do this. But then what happened in America is, you hit that period where like they started changing things. I don't know if it was around Nixon, and they were like, oh, we've got to be silent about this. And then it wasn't blatant anymore. Y el man dice, no, es que el racismo de Sudáfrica se ve. Usted sabe qué es lo que está criticando. Y usted dice, uy, esto está mal, es porque esto está mal y se nota. ¿Cierto? Está en las leyes, está en todas partes. Mientras que el racismo en Estados Unidos está súper escondido. Y precisamente está escondido detrás de esta clase de prejuicios. Y por eso me pareció interesante. Porque de pronto sí es una forma más lógica de luchar contra el racismo como, digamos, inconsciente que tiene la gente y que de pronto le venga una cosa distinta a la cabeza. Y pues no sé, ¿usted pensaría que podría ser como una especie de, no sé, de cura para el racismo o por lo menos una forma de afrontarlo? Yo creo que sí, y muy efectiva. Realmente luchar contra ese tipo de cosas de frente es muy difícil porque en muchos casos pues la gente no es ni siquiera consciente de que tiene sus prejuicios. Sí, y yo creo que también por eso es que muchas de estas como marchas y protestas terminan no sirviendo para nada porque van y pelean enfrente del Capitolio o pelean enfrente del Senado o lo que sea, y allá les van a decir, bueno, pues es que nosotros no tenemos ninguna ley racista, contra lo que ustedes están luchando está como escondido precisamente detrás de los prejuicios. Y de hecho podemos poner una ley antirracismo, está prohibido con cárcel y pena de muerte ser racista, pero usted así no acaba el racismo. Es lo que pasa acá en Colombia, que dicen, ¿cómo acabamos la corrupción? Ponga otra ley anticorrupción, súbale las penas a los corruptos, cásquelos. No, eso no funciona porque es una vaina de mentalidad, de creencias, de concepciones de la gente y de culturas que ni siquiera es consciente de eso. Sí, yo veo ese mismo problema exactamente así, pero será, bueno, y esto es un tema también que usted tocó en su tesis, que también me la leí, sumamente interesante, y es precisamente eso, que si volviéramos ilegal mañana el racismo, pues, ¿qué sacaríamos? ¿Qué es lo que realmente uno podría esperar que pase si se censura toda clase de racismo? Nada, yo creo que seguiría igual.
De hecho, hasta peor, porque cuando usted tiene un tipo, un caso extremo, un neonazi, y usted a ese man lo excluye del espacio común, usted lo condena a juntarse con la gente que piensa como él Obvio. y que le va a repetir lo que él dijo Obvio. con más fuerza. Entonces el tipo se convence más de lo que él ya creía. Y así es como todos estos movimientos súper extremistas, hasta peligrosos, de neonazis, de incels, toda esa vaina, On behalf of the white race here in America, que hay a la orden del día de tiroteos, es por eso. Is the day of retribution. The day in which I will have my revenge. Claro. Es porque excluyen a esa gente de ese espacio común y la condenan o a la soledad, en el mejor de los casos, o a juntarse con Con otros que piensen igual otros que que él. piensen igual o peor. Y que se escondan además y que después vaya y totee cuando menos uno se lo está esperando. Claro. Pero entonces ahí, digamos, ahí entra un poquito lo de la libre expresión y eso. Entonces usted diría que lo importante sería más bien que sea muy televisado o que se note mucho de esos casos para que se puedan poner como en un juicio social, ¿o cómo sería? No sé, yo creo que la manera de abordarlos es micro, no es macro. O sea, usted tampoco va a poner el círculo de la humillación para 5 minutes of hate de los neonazis, ahí los ponen. No, es que usted es un imbécil por creer que los judíos deben ser eliminados porque tal y tal razón así. Sí, no saca nada. Yo creo que eso no funciona porque ese ridículo no va a hacer que la gente que ya está convencida de esas vainas cambie, sino que al contrario, se va a sentir ofendido y va a decir, pues sí, pues usted es un hijo de puta y yo no sé qué, hay que matarlos. ¿Y cómo podrían entonces cambiar? Cambiar es, por ejemplo, si usted o un grupo de amigos, de gente en el colegio, lo que sea, nada así muy televisión, nada, sino como grupos sociales chiquitos que vean eso, por ejemplo, un chino que está mostrando como tendencias raras, diciendo como, uy, no, es que este man, Hitler tenía como una cosa ahí chévere. Tenía como un punto. Claro, sí, exacto, no, es un imbécil, ¿qué le pasa? No, sino abordarlo como desde una perspectiva más racional, más de venga, hablemos. De hecho, hay un caso muy interesante, yo no lo conocía, de un judío que invitó a un neonazi a su casa a comer una noche con su familia. Uy. Y así estuvo una semana hablando con el man, mostrándole cómo era una persona, no un estereotipo ni esas preconcepciones de las caricaturas que tenía el tipo de el narizón así encorvado, sino que era una persona real como el man y que pues eso implica que haya una reciprocidad y como un estado de igualdad, ¿no? Como de usted es un otro, ¿no? Como lo reconozco como una persona y no como una caricatura, ¿sí? Yo creo que ahí está el punto, como reconocer al otro, quitarle esa... Mirarnos cara a cara un ratico. Exacto. O sea, es muy difícil y es imposible vivir sin prejuicios porque uno... ¿Cuántos prejuicios no tiene que uno ni sabe? Pero en ese tipo de casos uno puede hacer esfuerzo consciente para hacer que esa persona reconozca a los otros como personas. Y eso es una cura, yo creo, muy infalible, difícil, requiere tiempo, pero es infalible para ese tipo de vainas.